Joaquín, enciende tu cámara, hijito. Sí, no me digas que no tenías presente, Dani, lo que estamos haciendo. Sí, que Porque yo no puedo iniciar otro autor si no tengo bien claro el anterior. El pensamiento. Y creo que al final juzgo para hacer opiniones sobre la responsabilidad, el sentido de la vida. Y uno esto que decía, actores de nuestras vidas. Muy bien. Muy bien. Algo breve, nada más, chicos, para iniciar el otro. A ver, algo breve, chicos. Iniciamos el otro autor para ver las cosas como tienen que ser. Hugo, ¿cuántas ideas tienes, hijito? ¿O salió Hugo? Ah, Hugo. ¿Me decía algo, profesora? ¿Cuántas ideas tienes, Hugo? Muchas. Muchas tengo en mi cuaderno. Qué bien, Hugo, qué bien. ¿Tú, Alison? Chicos, solo cojan lo principal, nada más. Algo que sea breve, que puedan mostrar a Sartre su opinión, nada más. Para poder dar inicio al otro, que es José Saramago, con su ensayo sobre la ceguera. A ver, James, salió James, está Joaquín, Felipe. Está James. Falta Brigitte, Selene, Alondra. ¿Listo? A ver, miren chicos, luego voy a ver este organizador, quiero comenzar la otra de una vez para ver la literatura contemporánea de otro autor, José de Saramago, y vamos a hacer luego la comparación. Fíjense chicos, ensayo sobre la ceguera, eso lo vamos a ver por qué se llamaba, porque va así el título. ¿Algunas veces has pensado qué pasaría si despertaras ciego? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo imaginas un país de ciegos? ¿Cómo realizaríamos nuestras labores cotidianas? ¿Cómo crees que nos ayudaríamos unos a otros? Esa es la interrogante. Vamos a ver a José Saramago. Ese es otro representante de nuestra literatura contemporánea. Cuando yo digo contemporánea es hasta nuestros días. Quería que esté listo el otro, pero no importa porque tiene las ideas clave para poder hacer la comparación aquí. Ahora conozcamos la vida de Saramago, biografía. Saramago nació en Ansinger, Portugal, de origen campesino, ejerció muchos oficios antes de dedicarse a la literatura, periodista y miembro del Partido Comunista Portugués. Sufrió censura y persecución durante años de la dictadura de Salazar. Se sumó a la reunión de los claveles que llevó a la democracia a Portugal.
en 1974. Sabe mantener la postura ética, cuando yo digo ética digo de valores, y estética, por encima de los partidos políticos. Ustedes saben que los partidos políticos tienen diferentes visiones y a veces no van para el bien común, o sea, van para el bien propio. Pero él tenía una postura ética y una postura estética por encima de los partidos políticos. Manteniendo su independencia frente a todo poder establecido y la vigencia de su compromiso con numerosas causas humanitarias, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998. La novela relata cómo una extraña epidemia de ceguera azota a todo un país. Un hombre que espera en su auto frente al semáforo es el primero en padecerla, y a partir de entonces se extiende cada vez más rápido entre la población. Los afectados son puestos en cuarentena, así como hemos tenido la epidemia, la pandemia. En esa época de lo que habla él fue la epidemia de la ceguera. Fíjense bien, miren cómo habla él, que podemos hacer una comparación de lo que se está viviendo hoy. Pero resulta imposible contener la enfermedad y las calles acaban llenándose de ciegos que son víctimas de este inexplicable mal consciente en una infinita ceguera blanca, como un mar de leche. A medida que aumenta el temor y la crisis en el país, gradualmente las personas se convierten en presa de los más bajos instintos del ser humano, llegando a los extremos más miserables, el profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha de la supervivencia se convierte en una parábola. Continúa Alison. Fíjese a qué llaman ceguera ellos. A ver. Eh, desde el inicio de la sociedad actual, Ajá, de la sociedad actual. trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física. El autor se da el lujo de obviar los nombres de los múltiples personajes. Solo a exhaustiva descripción que hace de cada uno de ellos permite que el lector los identifique claramente. Uno de los numerosos protagonistas de la trama, por alguna circunstancia no descrita por el autor, no se contagia de la enfermedad y para acompañar a su cónyuge finge sufrirla. Este personaje se convertirá en el guía, colocado en la obra solamente para los enfermos de la narración, sino para que los lectores nos hagamos muchas preguntas, en especial, ¿cuál sería nuestro grado de responsabilidad como personas que vemos la luz en un mundo de ciegos? Muy bien. Y ahora vamos a ver a qué llama ciegos él. Si es la enfermedad física o es que estamos cegados en algo. Ahora vamos a ver. Social. Todos somos ciegos de alguna manera, ya sea porque nos hacemos los desentendidos con las necesidades de las demás personas por nuestro propio egoísmo, o porque realmente somos incapaces de entender la realidad, limitándonos a saber de ella lo que se nos dice. Ejemplo, durante el gobierno de Fujimori se nos decía que todo estaba bien, que el país iba por buen camino y que no hay por qué cambiar. Los medios de comunicación se vendieron. Esto casi siempre sucede en las dictaduras. El hecho de conformarse ante las injusticias por temor a represalias de los victimarios, representados por los ciegos de la otra sala, que tienen el arma y violan a las mujeres, y la represión, los militares acantonados en las afueras del hospital o en incompetencia de los cuerpos de seguridad. Los militares tienen miedo a ser contagiados, por eso no intervienen. Vamos a ver. Acantonados a las afueras del hospital. Bueno, esto se puede ver como referencia en las dictaduras, subversión a la revolución y un crimen. Esto lo podemos encontrar en ensayos sobre la lucidez, que es continuación del ensayo sobre la ceguera. Teológico, o sea, hay varios aspectos. Dios es ciego, según Saramago. En este sentido discrepo con Saramago. Y esto se desarrolla en el momento en que la mujer del médico entra a la iglesia hasta el final. Recordemos que ella ve a la gente ciega que se refugia en la iglesia. Entonces se da cuenta que las imágenes de los santos y del mismo Cristo están vendadas. Es decir, Dios está ciego. Y es cuando ella se da cuenta de esta realidad que el mundo está listo para ver de nuevo. Recordemos que al día siguiente la gente recobra la vista. Claro que en este lapso hay mucho que se puede analizar, como la lluvia, la noche, el hecho que las mujeres se bañen en el balcón,
Este final es comparable con el mito de la caverna de Platón, retomado por Saramago en su novela La caverna. En este mito hay un individuo prisionero que se libera. En este caso, la mujer del médico es la persona que no tiene ataduras de la ceguera y se da cuenta de la verdad. Dios es ciego. Continúa Hugo. ¿Y ese acontecimiento, Hugo? Y este acontecimiento es el inicio de la potencial liberación de los otros prisioneros. Claro, solo si estos quieren ser liberados. En nuestro caso son liberados solo por el hecho que alguien se dio cuenta. Interpretación realizada por Francisco Barrier, 8 de febrero de 2009. Muy bien. Dice comentario, parece una novela de terror porque es difícil superar la fuerza y el impacto de la situación de la que se parte como premisa. Un señor que conduce y que de repente ante un semáforo en rojo se queda ciego, pero no una ceguera normal. Es un abrir y cerrar de ojos, lo ve todo blanco. En su desesperación acude a varias personas para consolarse ante tal desgracia. Y con esperanza de curarse, o al menos de comprender el origen de una repentina tragedia, la consecuencia directa es que todo aquel que ha tenido contacto, por mínimo que sea, con ese señor, se vuelve igualmente ciego. Esto es así hasta que la epidemia de carácter exponencial obliga al gobierno a intervenir para aislar a los infectados, que hasta en ese momento son centenares, y mandan a los militares a expulsarlos a un edificio abandonado. Allí los protagonistas, sin nombre, malviven las condiciones inhumanas. Al principio la situación dentro de que están, desesperados por la ceguera, es tolerable, pero conforme avancen los días y las dosis de provisiones se reducen, por miedo de los militares a infectarse, se forman clanes, las mujeres son obligadas a prostituirse con el fin de intercambiar comida robada. La higiene y la salud comienzan a obviarse por completo. El miedo y la resignación se apodera de los ciegos. Ellos tendrán que enfrentarse con lo que existe de lo más primitivo de la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio, hasta que aparezca un brillo de esperanza. Una mujer no está ciega y ha estado fingiendo todo el tiempo estar infectada, por lo que sirve de guías a sus compañeros. Continúa James, por favor. ¿Qué nos alerta el autor? James, ¿estás o saliste? A ver, Daniel, Felipe, Luis Fernando. Continúa Jennifer, por favor, hijita. El autor nos alerta sobre la responsabilidad de tener visión, cuando otros la perdieron. Saramago trata en este libro una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos sombríos que estamos viviendo en este nuevo milenio. En un mundo así, ¿cabrá alguna esperanza? Es una reflexión sobre la ética, el amor y la solidaridad. Tal vez el deseo más profundo del ser humano sea poder darse a sí mismo un día el nombre que le falta. Muy bien. Seguimos. Acá nos quedamos. Miren, chicos, vamos a ver el video, más o menos para luego comenzar la actividad, lo que vamos a trabajar. Ensayo de la ceguera de Saramago. Todos estamos ciegos ante la vida cotidiana, ante los pequeños valores, ante las injusticias. No le hacemos caso hasta que no lo paguemos, hasta que no nos afecta. Y la epidemia se extiende y cada vez son más los ciegos y menos los que ven la realidad que les rodea. Aferrarse a ellos es la única esperanza para volver a ver con los ojos del corazón. Se dice, todos estamos ciegos ante la vida cotidiana, ante los pequeños valores, ante las injusticias. No le hacemos caso a todo eso hasta que no lo perdemos, hasta que no nos afecta. Y la epidemia se extiende. Y cada vez son más los ciegos y menos los que ven la realidad que les rodea.
Aferrarse a ellos es la única esperanza para volver con los ojos del corazón. José Saramago. Lo decía José Saramago en su obra Ensayo sobre la ceguera. Bienvenidos, el día de hoy vamos a resumir un tanto el contenido de Ensayo sobre la ceguera. Básicamente la obra comienza relatando la pérdida de la vista que sufre un hombre en pleno tráfico, el cual se muestra desconcertado al adquirir una ceguera blanca que vino repentinamente, y de allí comienza una gran cantidad de hipótesis respecto a qué sucedió. Al encenderse la luz verde del semáforo, los autos avanzan, a excepción de uno. Hablamos de un señor que ha perdido la vista y que recibe de parte de algunas personas un toque de claxon dentro de sus carros, y otras personas se percatan de la situación y deciden ayudar al señor, aún sin saber que no veía. El individuo está en pánico, desconcierto y dolor, porque había quedado ciego. Es aquí en donde aparece un hombre que, tapado con una careta de generosidad, intenta robar el carro. Luego el ciego continúa lamentándose en su casa, tratando de asimilar la realidad, y tras romper un florero, incidente provocado por su inesperada ceguera, llega su esposa, la cual no conoce la situación, realiza juicios incorrectos, inclusive pensando que el señor no quiso recoger el florero por pereza. Sin embargo, cuando se da cuenta de lo que está pasando, cambia de actitud y ayuda a su esposo a tratar de ir con un médico. Es cuando se da cuenta que el auto ha sido robado. Sin embargo, esto no lo toman como una prioridad, ya que era más importante lo que le había pasado al señor, es decir, la ceguera. Al llegar al consultorio, el ciego es atendido rápidamente. En este se localizan otros personajes importantes, como son un hombre con una venda, un niño estrábico y una mujer con gafas oscuras. Luego de la visita, el médico no logra determinar el por qué ha quedado ciego el señor, y al retirarse el hombre, el médico queda consternado. Así cada persona que estuvo en contacto con el ciego continúa con su vida, pero al final se percatan que la inexplicable ceguera del señor no era un caso aislado, y se propagó como una epidemia o como una peste. Ya que, por ejemplo, una mujer con gafas oscuras que estaba en el consultorio, después de ser atendida a un hotel y tenía relaciones sexuales con un hombre, lo cual da a entender que es una prostituta. Pero posterior al acto queda ciega, al igual que el desconocido ladrón, que después de robar el auto queda ciego, y el doctor finalmente, que al llegar a su casa y comentarle a su esposa el extraño suceso, comienza a leer un libro y se pregunta qué se sentiría quedarse ciego. Y justo en ese instante es cuando comienza a padecer la ceguera. A la mañana siguiente es cuando el doctor comunica a su esposa este particular y deciden avisar a la Secretaría de Salud del lugar. Sin embargo, esos comunicados no son tomados en cuenta, motivo por el cual la epidemia o peste se propaga aún más. Comienzan a surgir brotes de la ceguera en más sitios de la ciudad, y es cuando el gobierno se preocupa y buscan un lugar para aislar a los enfermos. Piensan que en muchos lugares, pero al parecer el ideal es un manicomio. Y es allí en donde mandan a toda la gente que se había quedado ciega. Los militares son los encargados de vigilar la orden, sin embargo, estos están aterrorizados por los sucesos y se olvidan de cuidar a las personas. Entre la gente que se encuentra en ese lugar, identificamos a todos los pacientes del doctor, incluyendo a este con su esposa, que quizás es el personaje más importante de la obra, y a la gente que había estado en contacto con los enfermos, como el ladrón, la secretaria, el taxista que se acostó con la mujer de gafas oscuras y el policía que en el momento llegó al ladrón. Pero la única que ve durante todo este proceso es la esposa del doctor, que se hizo pasar por ciega para estar junto a su marido, demostrándonos que el amor de una pareja puede ser más fuerte que cualquier otro tipo de adversidad. El amor de una mujer toca los infinitos y es el más puro, casi como el del mismo Dios, por lo maravillosa que es una persona, en este caso una mujer, que se entrega a este sentimiento. Así pues comienzan las atrocidades y el que se rompe el orden entre los ciegos y no hay quien organice esta situación, de que los militares tienen miedo a contagiarse y de hecho toman medidas extremas para no hacerlo, hasta cometer asesinatos mientras los ciegos se mantienen en condiciones, llamémoslo así, infrahumanas. Los enfermos llegaron a tal punto que comenzaron a violar a las mujeres, negociaban a estas por comida, se volvió un caos por la falta de autoridades que pusieran orden,
motivo por el cual se cometieron abusos entre los enfermos. Sin embargo, todos los ciegos estaban en las mismas condiciones, ninguno con más ventaja que otro, es decir, todos ciegos. Cuando se abusó de las mujeres, los violadores bien sabían que violar es un delito. Sin embargo, a pesar de su desgracia, se despertó un sentimiento de maldad y no solamente comienzan a infringir la ley, sino un tema ético, un tema interno que en este sentido reproduce la trama de la historia. La situación en el manicomio iba empeorando más y la gente mala de este lugar, si podemos decirlo así, se había apoderado de toda la comida. Las personas buenas o los que se girían más bien por un plano ético, tratan de luchar con esta, pero no pueden, ya que el otro bando tenía armas y no dudaron en usarlas. Una mujer que ya estaba harta de las atrocidades que se habían cometido, decidió incendiar la parte en donde esas malas personas se encontraban y ella se sacrificó como mujer. Entonces, el bando bueno, si queremos llamarlo bueno, logra salir del manicomio, ya que no había militares que les dispararan por miedo a contagiarse. Finalmente, salen del manicomio y se quieren dirigir a sus casas, pero no pueden orientarse bien todos porque se encuentran ciegos. Así que la esposa del doctor los dirige hacia su casa y al caminar se describe el estado de la ciudad. De hecho, Saramago lo maneja con una gran técnica y forma descriptiva, con calles y con gente viviendo en niveles infrahumanos, en una miseria absoluta, en un estado caótico, es decir, los seres humanos habían sucumbido justamente a las peores atrocidades que se podían imaginar. Y obviamente una ciudad, un país, un mundo se encontraban básicamente acabados, prácticamente destruidos, el caos dentro de la civilización. Así llegaron a la casa del doctor finalmente, se bañaron, la esposa del doctor salió a buscar comida y los demás buscaron sus casas. Pero como la ciudad era un caos, algunas habían sido habitadas y no había un orden, al igual que en las instituciones de banco y los comercios que estaban descuidados y que habían sido saqueados por la gente. Luego la esposa regresa a la casa desolada por los acontecimientos que había visto. Comienzan a leer la Biblia y de repente, en medio de una lluvia con un clima cálido, todos comienzan a recuperar la vista. Básicamente, la modalidad narrativa que tenemos aquí, primero hay que especificar el estilo donde el narrador está muy presente. Solo narra un hecho desde lejos, pero con la intención que el lector se transporte a aquellos lugares, maneje el tiempo de manera correcta, como por ejemplo Sábato lo podría hacer, enfocando el espacio por cada cosa y un momento determinado. De hecho, es un estilo sintáctico y objetivo. Y es indudable y admirable la capacidad que tiene Saramago para, llevándote de la mano mediante una escritura inteligente, completa, sin desperdicio, sumergirte en situaciones inverosímiles que convierte en atractiva siempre. De hecho, toda su obra en realidad es fascinante. Estoy haciendo un pequeño resumen nada más del ensayo sobre la ceguera, pero hay muchos otros textos maravillosos respecto a Saramago. Su manera hace que nosotros no burlemos la realidad. Intentemos cambiar cada situación, particularmente ya que somos y podemos decir hijos del pesimismo que se viene dentro de nuestro siglo actual y en las condiciones del mundo en las que vivimos. Aquí hay algunos símbolos que son importantes destacar, como la ceguera. Hace una analogía con la ceguera que le está pasando al mundo, que no ve, porque ha perdido el corazón y ha priorizado cosas mundanas, antes que el sentimiento, que lo que el ser humano lleva adentro. La ceguera solamente es un símbolo, es decir, significa el haber visto lo mismo mucho tiempo y conformarse. Ser ciegos para no ver más allá. El manicomio en el cual las personas terminan aislándose en un principio es una analogía del mundo en sí. Podemos llamarlo de esta manera, un lugar en donde se pretende sobrevivir y que solo unos de nosotros podrán ver, como en el caso de la mujer del médico, o acostumbrarse a estar conocidos. De hecho, al margen de estas situaciones de que haya personas que
caminan por la vida ciegos que no pueden ver más allá de sus actitudes, de su comodidad, de su espacio, de personas que sí pueden ver. También tenemos el tema de la tiranía, que se marca con los delincuentes que inhumanamente despojaron de la comida a sus semejantes. Habla también, de cierta forma, por analogía de lo que sucede en el mundo. Hay otro símbolo que es importante, que es la lluvia, que es un símbolo purificador, que limpia todo aspecto de la vida, deja cristalino todo aquello que tiene suciedad, lo deja resplandeciente. Y esto pasa justamente cuando Chicos, quedan la menos de lluvia un o el minuto. clima cálido permite que Regresamos el para agua seguir por la vista comentando.